Mexicano de Pediatras, especialistas en inmunología clínica y alergia. Pertenece a la Academia Americana de Asma e Inmunología, así como a la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. El doctor labora en las diferentes instituciones, labora como médico adscrito en el Hospital Regional del ISSSTE en nuestra ciudad, así como en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, así como en el Zonal 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el IMSS, que está aquí en el centro. El doctor, además, practica la medicina privada también. Entonces, pues, doctor, bienvenido y nuevamente gracias por presentarse nuevamente hoy para el tema y lo dejamos con las pantallas, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Yo espero que en esta ocasión tengamos todo a favor para poder completar este tema tan apasionante. Por favor, al moderador, si se escucha correctamente o hay algún problema de imagen, por favor me informan para que se pueda corregir. En este momento deben de estar viendo todos la pantalla completa. Si es así, por favor me puede confirmar, doctora. Sí, se ve muy bien, no hay ningún problema, hay sonido también. Si hay alguna observación, los compañeros a través del chat pueden enviar alguna observación si le existe. Muchísimas gracias. Pues a modo de brevario para los compañeros que ayer no se podían conectar, vamos a tratar de resumir un poco lo que habíamos visto hasta ayer. Pues como le comentaron a ustedes, soy el doctor Freddy Roque Ruiz Hernández, especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica, y pues tengo el placer y el honor de estar con ustedes en esta noche para platicar de lo siguiente. Vamos a hablar del retorno a la escuela en tiempos de COVID desde el punto de vista técnico-científico para que podamos tener una toma de decisiones más adecuada y sobre todo orientar a nuestros pacientes, familiares o incluso nosotros mismos, caer en la cuenta de lo que necesitamos saber para tomar decisiones. Para esta plática yo estoy sin conflicto de intereses. Vamos a ver varios objetivos específicos que nos van a poner en un contexto para poder entender mejor el fenómeno de lo que estamos viviendo en este momento. Actualmente, hasta la semana pasada, en el día 22 que se hizo el corte, en los reportes de la Organización Mundial de la Salud, comentaron que se habían registrado casi 70,000 muertes en una semana y un registro de 4,5 millones de nuevos casos en una semana para lo que estaba ocurriendo a nivel global. Sin embargo, estos 4,5 millones solamente ocurrieron en esta región de las Américas y habíamos comentado que esto es muy importante porque nos pone en perspectivas. Las Américas está contribuyendo con el 36% de todos los casos mundiales en la última semana y contribuyó con 32% de las muertes en la última semana. Y esto es importante porque hay que tener en perspectiva que los países se comportan diferente. No porque tengan diferencias en cuanto a resistencia a la enfermedad, sino que más bien en cuanto a registros, como lo vamos a ver. Por ejemplo, la tasa de casos por cada 100,000 habitantes se está registrando en México de 50 a 100. Pero vean, como habíamos comentado, Estados Unidos está más pigmentado y esto significa que están reportando más de 300 casos por cada 100 habitantes. Y esto es importante porque, como habíamos comentado, el registro que tiene en Estados Unidos es como que un espejo casi de lo que pasa en México. Pero esto no pasa lo mismo cuando hablamos de las muertes reportadas asociadas y están reportando en Estados Unidos una disminución de los casos, o sea, reportan menos muertes, pero reportan más casos. Y en México se está reportando una tasa de más de 6 por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto como que no es tan congruente. Y vamos a ver por qué. Quizás mucho tiene que ver el comportamiento con respecto a lo que se está reportando de casos nuevos. Entonces nosotros veíamos que del día 6, el día 9, el día 3, el día 25 hasta el día de ayer, vean ustedes cómo el incremento de los casos globales se van aumentando. Para hoy, en el corte de las 5 de la tarde de este reporte de la web, vean ustedes, estábamos iniciando para el día 6 con 200 millones y en este momento se llegaron más de 13 millones, prácticamente casi 14 millones solamente en 2 semanas. Y esto es tremendamente alarmante. Pero ¿por qué se están enfermando más personas? Bueno, desde el 3 de agosto, la Organización Mundial de la Salud reportó
que se esperaba el aumento acumulado de los casos y esto posiblemente iban a llegar a más de 200 millones en las próximas 3 semanas y estamos viendo que esta predicción sí se está cumpliendo y que la cifra acumulada de muertes por COVID va a superar los 4 millones de vidas como nosotros lo estamos viendo ahorita en estas imágenes que les acabo de comentar. Esto lo asociaron al ritmo acelerado de muertes porque habíamos comentado que en cierto tiempo se acumuló las muertes, pero en 9 meses fueron 1 millón. Y en 4 meses superaron 2 millones. Y en menos de 3 meses superaron, prácticamente llegaron a los 4 millones como nosotros vimos en la última gráfica. Entonces, la predicción que hizo la Organización Mundial de la Salud, sí fue real para la forma global. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué se están incrementando los casos? Bueno, hay 4 variables que están considerando la Organización Mundial de la Salud para explicar esta parte. Una variable que no podemos modificar es la circulación de variantes de preocupación del virus que son más transmisibles, como habíamos comentado ayer, y las medidas sociales que son más flexibles y que estas medidas se supone que eran destinadas para contener la distribución del virus y que como hay más distribución de humanos, ahorita estamos viendo fenómenos sociales tremendamente graves, lo que pasa en Afganistán, lo que está pasando con nuestros hermanos de Sudamérica o de Centroamérica, pasa concretamente los desplazamientos humanos, pues prácticamente también arrasan esta condición y que un gran número de personas, aunque no se muevan de sus lugares, siguen siendo susceptibles porque una forma de tratar de proteger a las personas es poniéndoles a su alcance una vacuna o una forma de inmunización, pero la distribución mundial de las vacunas pues no es pareja, ni siquiera en el país y siquiera en la región. Así que vamos a recordar un poco sobre lo que le pasa al virus. Para empezar, hay que entender que el virus SARS-CoV-2 tiene sus mutaciones y estos eventos de mutaciones son normales y esperadas. Y además, cuando se mutan, se convierten en diferentes grupos genéticos y a esto también les llaman clados. Ahora, las mutaciones específicas dividen a los grupos genéticos y esto ya es un grupo complejo que le llaman linajes. Y además tienen mutaciones adicionales al interior de cada grupo genético y a eso se le llama variantes. Entonces, si nosotros consideramos todos los cambios que le pasa a la estructura del RNA del virus, ahora podemos entender que pues es prácticamente tremendamente variable, pero no todos los cambios que tiene este código genético van a tener repercusión. Todas estas características que acabamos de comentar sirven para monitorear el comportamiento de la distribución y el efecto que tiene, el efecto biológico que tiene sobre las poblaciones. Así que todas estas características previas la hacen el equipo humano que se dedica a estudiar el gen y así hacen los genotipos. Pero los que vemos pacientes todos los días, vemos características clínicas que van cambiando radicalmente de cómo conocimos inicialmente la enfermedad a cómo la estamos viendo que se comporta en este momento y a eso se les llaman fenotipos. Entonces, para ponernos en contexto, la variante de interés, por sus siglas en inglés VOI, esta es o se define como los cambios genéticos que se predicen y que se sabe que afectan las características del virus. ¿Cuáles características? La característica que lo hace transmisible, la característica de la gravedad de la enfermedad que provoca, la característica de evadir los mecanismos inmunológicos que tiene el huésped, la característica de poder ser fácilmente diagnosticable o la característica de que sea fácilmente tratable. Eso es lo que hace su cambio en la variante de interés. Y esta es identificada como una transmisión comunitaria significativa, o sea que incrementa su distribución en múltiples países y que además esta distribución se va incrementando o se va escalando y cuando esto se va presentando, ahora sí representa un riesgo emergente de su distribución y de su contagio y de su efecto clínico. Como les había comentado, hay varios tipos de variantes de interés, pero estos no representan una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque les faltan ciertas características. Las características es que esta variante va a presentar un aumento en la transmisibilidad claramente definida o identificada, un aumento en la virulencia y una disminución de la eficacia de las medidas de contención. Estas son medidas sociales, medidas de diagnóstico, medidas de prevención, medidas de tratamiento. Entonces, esto sí ya se vuelve un problema. Y les había comentado que sí hay diferentes variantes de preocupación, entre ellas la alfa, la beta, la gamma, y en este momento la que más ocupa y preocupa, pues es la delta. Y como vamos a ver, la variante delta tiene sus características muy en específicas y lo que interesa aquí
son las asociaciones de las mutaciones al estado clínico. Las mutaciones, por ejemplo, la L452R y la T478K, están directamente relacionadas con la característica que tiene la proteína spike para unirse a su célula huésped y meterse. Y la mutación P681R es la que tiene la característica y está en la asociación con mayor replicación del virus cuando está ya en su célula huésped, y esto que provoca mayor replicación, pues incrementa la carga viral y como consecuencia, pues va a provocar la mayor transmisión. Si nosotros entendemos estas características, ahora vamos a saber por qué la variante Delta está tan en boga, está en mención de todos los que estamos dedicándonos a la medicina, sea privada, sea pública. Vemos pacientes ambulatorios u hospitalarios. Como ustedes pueden ver en esta distribución mundial, prácticamente la variante Delta está llegando a registrarse en 163 pacientes, que ya sobrepasó la distribución que tenía la variante Beta, que ya superó por mucho la distribución que le tenía la variante Gamma, y que se anda acercando a la distribución que tiene la variante Alfa. Los comentaba ayer que en Estados Unidos, para ponernos en perspectiva de tiempo, porque esto es bien importante, tener una perspectiva de tiempo, de mayo 3 al 17, vean ustedes el color de distribución de la variante Delta en Estados Unidos, que andaba rondando entre el 0.1, 0.2 aproximadamente. Pero vean que para junio, entre los días 14 y 28, vean ustedes cómo se empezó a pigmentar más intensamente algunas regiones más que otras. Y esto es muy importante porque nos explica por qué en este momento Estados Unidos está registrando en este momento mayor cantidad de casos. El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica a principios de agosto reportó e hizo un trabajo espectacular de reportar cuál es la variante genética que estaba circulando más en la ciudad, en el país mexicano. Y se encontró que un promedio a nivel nacional, el 60% estaba circulando en ese momento para el 2 de agosto. Siempre hay que tener la perspectiva de tiempo. El 62%, el 60% estaba circulando a nivel nacional. Pero vean ustedes que Baja California y el Estado de México, la Ciudad de México y toda la zona conurbada estaban entre el 93 y el 80% de distribución. Y como les comentaba ayer, aquí no aparece Oaxaca, pero tiene dos vecinos importantes, Guerrero y Veracruz. Aquí tampoco, por alguna extraña razón, no aparece Puebla, pero Puebla y Guerrero están en rojo. Y aquí tampoco aparece Chiapas, que milagrosamente está en verde. ¿Cómo le hacen? La verdad no lo sé, pero están en verde. ¿Y cómo está la distribución ahí? La verdad no sé, no está reportado. Ahora, ¿qué nos interesa? Que cambió el R0. Y el R0 es la capacidad que tiene de infectarse más rápidamente. Entonces, ustedes vean que el virus original de Wuhan tenía un R0 de 2.4 a 2.6, o sea, un individuo enfermo podía contaminar y contagiar a estas dos personas. Pero vean que ustedes, cuando apareció las diferentes variantes, por ejemplo, la alfa, que es la que está más distribuida y les viene siguiendo muy de cerca la delta, está en un R de 4 a 5. Pero esta delta está de 5 a 8 y reportan que los niños tienen un R0 de 8. O sea, son tremendamente contagiosos. Si lo ponemos en perspectiva con las enfermedades más contagiosas, como son paperas, como son sarampión, refiriéndose a virus respiratorios o que se transmiten de manera respiratoria, pues vean ustedes que no se compara con el sarampión ni la papera, pero no deseamos que llegue a eso. Y como sabemos que van a haber más mutaciones futuras, ¿puede irse a esto? Posiblemente sí, pueda irse a eso. Entonces vean ustedes que para los impactos que tienen esta variante Delta, la pregunta es, ¿qué tan transmisible es? Sí, definitivamente es mayor transmisible y tiene una tasa de ataque secundario. ¿Qué tan grave puede ser? Definitivamente sí, representa mayor riesgo de hospitalización. ¿Qué tanto riesgo tiene de reinfección? Sí, sí hay riesgo de reinfección porque la actividad neutralizante que tienen las personas que se enferman, aunque previamente ya se hayan enfermado por COVID de otras variantes o de la cepa de Wuhan, sí se pueden enfermar. Que si se vacunaron previamente, sí se pueden vacunar, sí se pueden enfermar. ¿Y qué tanto está teniendo limitaciones en el diagnóstico? Definitivamente la PCR, que es la que están reportando aquí, es que no tiene limitación para identificarlo.
Pero otras estrategias de diagnóstico como determinación por antígeno, híjole, ahí no está reportado y por lo que estoy viendo en la consulta, llegan pacientes con cuadro clínico claramente definido, les hacen detección de antígeno, hasta 2 salen negativas, como presentan cuadro persistente, se les pide IgM y la IgM sale positiva, o sea, tiene enfermedad. Que si tiene una previa de antígeno previo, sale negativo, sigue con el cuadro clínico, se le hace se agrava, llega a hospital, se le hace una PCR y sale positiva, entonces aquí nos deja en claro, posiblemente la detección de antígeno cambia su posibilidad para identificarlo tempranamente. Ahora, como estamos hablando de niños, quiero presentarles un poco sobre las generalidades de la enfermedad de los niños. Este grupo de revisores hicieron todo un compilado de información sobre 7,780 niños que fueron hospitalizados y encontraron que no hubo gran diferencia entre géneros y que la mayoría de los niños que llegaron enfermos hospitalizados habían sido contaminados o contagiados por sus padres. De estos niños, el 86% que le hicieron pruebas para identificar el virus por hisopado fueron positivos en 86 y prácticamente el 15% se escapó en ese diagnóstico, pero tenían el cuadro clínico, eso es lo que aclaran los revisores, y que lamentablemente de este universo 3,3% requirieron terapia intensiva. Ahora, la pregunta es, ¿qué cuadro clínico presentaban estos niños? El más frecuente, hasta en un 60%, la fiebre. Le seguía la tos, le seguía el dolor abdominal, el vómito, la diarrea, el dolor de cabeza, el mareo. Si nosotros en este momento encontramos niños que tienen esas características, pensemos en esa enfermedad. Y no se trata de pelear con los padres, se trata de concientizarlos de que los niños pueden tener esta enfermedad hasta que no se demuestre lo contrario. Si le hacen una prueba de antígeno y sale negativa, no se conformen con esto. Si el cuadro clínico sigue persistente, pídanle una PCR. Traten de asegurar que el diagnóstico está ahí. No por espantar a los padres, no por espantar a los familiares. Se trata de que las personas tomen conciencia de que tienen que cuidar el entorno porque lo que menos queremos es que se siga distribuyendo. Vean ustedes que es más efectiva la tomografía del pulmón para identificar lesiones porque supera la radiografía de tórax hasta en un 32%. Y reportan estos revisores que niños asintomáticos hasta un 19% que estuvieron con asintomatología pero con prueba positiva, estos muchachos, algunos pudieron tener una tomografía pulmonar con lesiones sugestivas de inflamación por COVID. Cuando preguntaron, ¿existe alguna condición que los ponga en desventaja para enfermarse y ser hospitalizados? Dijeron, sí, mira, los que tienen alguna condición de inmunosupresión porque están recibiendo inmunosupresores, enfermedades crónicas o enfermedades hemato-oncológicas, sí, ellos son como que más susceptibles. Y cuando preguntaron, ¿existe alguna coinfección con algún germen completamente diferente? Encontraron que en un 58% estaba asociado con Mycoplasma pneumoniae. Algo que mucho les interesó a los revisores fue qué tanto estos pacientes podían estar o tener ciertas características clínicas que hicieran que el cuadro clínico dejara de ser leve, moderado, grave, a complicarse con un proceso de inflamación tremendo que se salía de control como un síndrome multiinflamatorio sistémico. Y las preguntas quedaron muy vacías porque no encontraron datos claramente definidos desde el punto de vista clínico. Los cuadros clínicos de fiebre, tos, disnea, vómito, diarrea y otras características no tuvieron un valor significativo. Sin embargo, cuando presentan linfopenia, cuando presentan trombocitopenia, cuando presentan incremento de la deshidrogenasa láctica, cuando incrementa la PCR, cuando disminuyen los natural killer o cuando incrementa el dímero D, estos son datos paraclínicos que quizás puedan predecir que el niño se está deteriorando, porque definitivamente no estaban presentes en los niños que tienen cuadros clínicos leves, moderados, sino que son pacientes que están teniendo una mala evolución y lamentablemente no son cuadros clínicos que se presenten de inmediato, sino más bien tardíamente después de los 5 días. Y hablando del síndrome inflamatorio multisistémico infantil, para darles una idea de este problema, es un cuadro clínico que se presenta en personas menores de 21 años que presentan fiebre como dato clínico característico y que se dura más de 3 días. Hay algunos que ponen un criterio de 5 días, otros de 7 días, pero prácticamente los revisores que hicieron esta analogía dijeron,
prácticamente con 3 días que están de persistentes con fiebre, podemos encasillarlos si presenta una enfermedad grave o que clínicamente se vea grave porque está presentando datos clínicos de descompensación y evidencia por laboratorio de inflamación o estado proinflamatorio y que además ya está presentando daño multisistémico, que está afectando por lo menos más de 2 órganos que pueden ser cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico, neurológico. Pero vean ustedes, un individuo que tenga fiebre de más de 3 días, no nos vamos a esperar hasta que pase más tiempo y llegue a este problema de afección a más de 2 órganos, porque entonces eso significa que no lo alcanzamos y esto es trágico. Pues si esta persona tiene menos de 21 años, con más de 3 días, cuadro clínico de gravedad y que clínicamente se ve mal y que por laboratorio se ve proinflamado y además está presentando afección a otros órganos, más de 2 órganos, y que de pilón no tiene una explicación clínica previa que pueda explicar estos eventos y que además tiene una prueba positiva en PCR para SARS-CoV-2 o que tiene una prueba de antígeno positiva o que tiene la exposición o el antecedente de la exposición a un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 dentro de las 4 semanas anteriores, este paciente muy posiblemente tiene un síndrome inflamatorio multisistémico. Y digo muy posiblemente porque no se cumplen todas las variables que se han observado en estos pacientes. Diagnosticarlo es tremendamente difícil, no es tan sencillo, simplemente se ve una persona gravemente enferma y se puede confundir con otras cosas. Pero el dato clínico más presente es la fiebre, en el 100%, y se puede presentar con dolor abdominal, con diarrea, con vómito o con pérdida del apetito, con características en la piel de rash o eritema, con características de inflamación a nivel de las mucosas. Y si con este cuadro clínico ustedes creen que es un síndrome multiinflamatorio sistémico, pueden estar equivocados porque si no cumple estas características más los proinflamatorios, muy posiblemente tengan otra condición médica y se está sobrediagnosticando el síndrome multiinflamatorio sistémico. Entonces, como tal, en los laboratorios que muestran proinflamación, la linfopenia, la anemia, el compromiso renal, el compromiso hepático, el incremento de reactantes de proinflamación, como es la PCR, la ferritina, la procalcitonina, la interleucina 6, esas nos pueden orientar a decir, ah, caray, mira, este niño está presentando mucha inflamación, definitivamente no es un Kawasaki, definitivamente no es un síndrome tóxico y que además presenta trastornos en la coagulación y ustedes no tienen un germen aislado como una bacteria, virus, o otro virus, parásito, que nos explique y que está presentando fenómenos procoagulantes y se escapa de la posibilidad de un diagnóstico de coagulación intravascular diseminada porque está modificando el dímero D, porque está modificándose el fibrinógeno, porque está elevándose la velocidad de sedimentación y si además presenta o puede presentar afección cardíaca, vean ustedes, las variables que se tienen que manejar para definir completamente un síndrome inflamatorio multisistémico infantil son muchas y perdernos en el camino es muy fácil. Entonces no es tan sencillo. Y este paciente no está facilito, está gravemente enfermo. ¿Qué ocurre en México? Como les digo, son perspectivas. Muchos grupos de compañeros que laboran en diferentes instituciones pediátricas han tenido su propia experiencia y han ido acumulando su propia experiencia. Sin embargo, como les decía, no es tan fácil llevar el registro, sobre todo tener registros. Estos grupos de revisores, con perspectiva de tiempo, se dedicaron a ver lo que pasó en abril a septiembre del 2020 y recolectaron información de 86 pacientes. De estos pacientes, la pregunta fue, ¿qué características tienen? Pues los menores de 5 años eran previamente sanos y como es un hospital de alta especialidad, pues ven pacientes previamente enfermos. Así que la mayoría de los niños que tenían de más de 5 años estaban previamente enfermos con una enfermedad crónica o que estaban teniendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor porque eran pacientes hemato-oncológicos o de otras características. Pero vean lo interesante, el 10
de estos 86 pacientes se infectaron estando hospitalizados. Y esto nos pone en perspectiva de que las herramientas que tenemos para protegernos y para proteger a los demás, aunque sea un hospital de alta especialidad, pueden fallar. Y si eso pasa ahí, nosotros estamos en un nivel más bajo en cuanto a atención, pues no nos debe de pasar y tenemos que esforzarnos todavía más con lo que tengamos. Cuando la pregunta es, ¿qué característica clínica tenían? El más frecuente es fiebre, el más frecuente es tos, el más frecuente para ellos fue el dolor de cabeza. Aquí se presentó más rinorrea y dolor abdominal. Entonces vean ustedes, el cuadro clínico se parece mucho a lo que hicieron los revisores en ese metaanálisis. Pero cuando estos revisores dijeron, si se presenta disnea, si se presenta mialgia, si se presenta irritabilidad, cuidado, porque significa que hay otros órganos ya comprometidos y con eso ya tenían oportunidad de ponerse más agresivos con la vigilancia y el tratamiento. Cuando buscaron qué tan dañado estaba el pulmoncito desde el punto de vista respiratorio, encontraron que el 55 era normal y solamente un 35% de todas las TACs que hicieron eran normales, o sea, 75% tenían algún tipo de característica específica. Así que cuidado, porque aunque sean pacientes que aparentemente tengan pocos síntomas, muy posiblemente puedan tener infiltrado pulmonar que esté compensando. Y hay un vocablo que le llaman el hipóxico feliz. Entonces, hay muchos pacientes que pueden tener hipoxia y no estar descompensados. La otra parte es, se dedicaron a ver cómo les iba a los pacientes que lamentablemente entraban a terapia intensiva. Y ustedes vean, 20 pacientes de 86 requirieron terapia intensiva. Y no todos los que entraron necesitaban por fuerza ventilación mecánica. O sea, no había tanta afección pulmonar. Este es el mensaje. No todos los que entran a la terapia intensiva y que hacen una enfermedad gravemente van a necesitar soporte de ventilación, pero sí necesitaban mucho soporte porque estaban proinflamados y habían varios órganos que estaban comprometidos. Lamentablemente, 4 de esos pacientes, 4 de 20, murieron. Y algo que ellos resaltan es que 3 de estos 4 eran obesos y que uno era previamente sano y que uno era post-TAM, o sea, post-trasplantado de médula ósea. Pero de todos estos pacientes, todos son valiosos. Y lamentablemente, de este grupo, aunque ustedes vean, de estos pacientes, pues 4 fallecieron, sí, pero vean ustedes cuánto implicó en el trabajo y en el esfuerzo que los compañeros que están en esas áreas, pues se esforzaron. Por otra parte, los tipos y características del laboratorio, no hubo una gran diferencia entre los pacientes que estaban gravemente enfermos o que se murieron o no se murieron. Ahora, ¿cómo está el estado epidemiológico para los niños? Y esto otra vez con perspectiva en tiempo. Para septiembre del 2020 se decía que el COVID-19 es menos frecuente y puede ser menos grave en los niños comparado con los adultos y que los niños tenían una tasa relativamente más baja de hospitalización, sí, a 12% aproximadamente, o en el mejor de los casos menos del 0.02%. Pero para la mayoría de los niños, se comentaba en ese momento que padecían una enfermedad leve que desaparece espontáneamente y se recuperan por completo. Y solamente algunos que padecían enfermedades como obesidad, enfermedad cardiovascular, asma, daño neurológico, inmunológico, les iba a ir muy mal. Y que muy poquititos presentaban manifestaciones inusuales manifestadas como inflamación que se salía de control, la famosa tormenta de citocinas, que no es el tema de la plática, pero tiene su explicación muy claramente definida y cada vez se conoce más de esto, pero en otra ocasión podemos platicar de ello. De tal manera que la mayoría de los niños que estaban o que necesitaban hospitalización, como les comentaba, no todos requerían terapia con ventilación asistida, pero requerían otros tipos de cuidados. Y de los cuidados que recibían, son tan resistentes los niños que salían adelante. Eso en septiembre del 2020. ¿Qué pasa para el informe estatal con el corte del 18 de agosto en Estados Unidos por la Academia Americana de Pediatría? Aquí comentan que los niños representaron el 14.6% de todos los casos en una semana y la tasa general es de 6,103 casos por cada 100,000 niños, no habitantes, niños. Y
El cambio de los casos infantiles ocurrió en lo siguiente. Nada más en la semana pasada, del 12 al 19, vean ustedes, los niños representaron el 22.4% de todos los casos reportados en esa semana. Así que, con respecto a la semana previa, hubo un incremento del 7% en el número acumulado. Estos datos son tremendos, porque entonces esto rompe con lo que estaban diciéndose en septiembre del 2020. Vean ustedes que de todas las pruebas que se realizaron en Estados Unidos, porque aquí se dan por pruebas y por cuadro clínico, del 4.8 al 17.7 fueron niños y dieron positivos. Y cuando la pregunta es, ¿qué tantos niños se hospitalizaron? Los niños representaron del 0.2% al 1.9% de todos los que se hospitalizaron, de toda la población que se hospitalizó. O sea, es muy poquitita. Pero cuando se pregunta, ¿qué tan mortal fue? Pues estiman y dijeron que el 0.3% de todos estos niños que se hospitalizaron murieron. O sea, muy poquititos. Pero si nos vamos a la perspectiva que yo les platiqué, son un montón de niños que pueden hospitalizarse, un grupo más reducido pueden complicarse con la condición de proinflamación y de estos pueden necesitar terapia intensiva y de estos muy poquititos van a requerir ventilación asistida, a diferencia de los adultos que hacen más hipoxia y hacen más evento neumónico y esos pobrecitos requieren más oxígeno, no tanto soporte. Ahora, para México, miren esta perspectiva. Por alguna extraña razón, los fines de semana, no sé, algo pasa, pero no hay registro. No hay registro objetivo como entre semana. Y esto es nada más para ponernos en perspectiva lo que estaba ocurriendo para el 24 de agosto. Lo que ocurrió para el día de ayer, cuántos casos, y vean ustedes, es una constante. Y de los casos nuevos de hoy hasta el corte, fueron 20.630 nuevos casos. Y ustedes pueden ver aquí, esta persona que es un académico matemático de la UNAM, cómo hace una descripción gráfica del promedio, porque esto lo desfasa demasiado en los fines de semana. Pero vean aquí ahora con perspectiva. Lamentablemente los datos oficiales de esta página, que es la página oficial de la ciudad para México, se actualiza por ahí de las 9:30, entonces esto es hasta ayer. Pero vean ustedes con perspectiva de tiempo. El 8 de agosto, los casos completos de niños representaban 60.928 casos confirmados. Nada más dense una idea, de 15 a 19 años son 121.924 muchachos adolescentes. Y si nosotros sumamos estos, en porcentaje apenas si dan un 5%, comparado con 22.4%. Entonces, algo está pasando aquí. Aquí algo no cuadra. ¿Por qué Estados Unidos está registrando más casos, pero menos muertes? ¿Y por qué México está registrando más muertes y menos casos? Es algo que no cuadra con estos números. La otra parte, esta predicción de este académico matemático de la UNAM nos decía desde junio, miren lo que está ocurriendo en este momento con los chicos que tienen 12 a 17 años. Desde el 1 de julio empezó a subir bruscamente. Le perseguían en menor intensidad los niños menores de 6 años y la corte de 6 a 11. Entonces, los adolescentes se incrementaron y esto es congruente con el cuadro que les acabo de presentar, que son los datos oficiales que se extraen desde la página oficial. Para julio, para el 1 de julio, todavía estaba reportado, lamentablemente, 6.500 hospitalizaciones de niños menores de 12 años, porque el corte de esto es para menores de 12 años. Y lamentablemente, para el 1 de julio estaban reportados 700 muertes acumuladas, de las que están reportadas en INEGI, no de la página oficial. Entonces, vean ustedes que esto lo tenemos que tomar con perspectivas de dónde se toman los datos. Ahora, ¿existe esperanza? Pues claro que sí existe esperanza, y algo muy importante es que la capacidad técnico-científica que tienen muchas personas que afortunadamente toman decisiones en laboratorios o en otros lugares, dan oportunidad a la humanidad de una vacuna. Y hasta el corte del 25, esto se actualiza más o menos como a las 11 de la noche, 11, 12 de la noche, por eso no tiene fecha actual. Hasta el 25 de agosto
y va desfasado con lo que va informando México. México reporta que hay una cobertura de por lo menos una dosis a la población elegible de 44%. Para la población elegible que ya completó su esquema de vacunación, está en 24.6. Entonces, de 44 a 24, la mitad, vamos a la mitad. Entonces, esto es muy importante, pero es población elegible, o sea, mayores de 18. Esto es para esquematizar y poner el ejemplo de que en todos los países mundiales, prácticamente los ministerios y las secretarías de salud son las responsables de llevar la vacunación. Y esto es para perspectiva de informarles que en México se están aplicando diferentes tipos de biológicos comparados, por ejemplo, con la Unión Europea representada por el Reino Unido, comparado con Estados Unidos, comparado con Uruguay. Y ahorita les voy a explicar por qué Uruguay. Y aquí el problema es la distribución, porque si a usted le pusieron CanSino, usted no puede entrar a la Unión Europea. Si a usted le pusieron AstraZeneca o Pfizer, usted sí puede viajar a la Unión Europea. Entonces esto genera muchas controversias y es algo tremendamente violento cuando alguien que necesita por alguna razón viajar a otro país, pues es un dilema de ¿te dejo entrar o no te dejo entrar? Pero bueno, eso será tema de otra discusión. En cuanto a los niños, a partir del 12 de mayo del 2021, en Estados Unidos se utiliza por emergencia, aprobado por la FDA, la aplicación de Pfizer, de la vacuna Pfizer-BioNTech, a partir de los 12 años de edad en los niños. Y esto fue a partir del estudio fase 3 que se realizó por parte de esa empresa, en la cual se reclutaron niños, se aplicaron 2 dosis con diferencia de 4 semanas y esta mostró una buena inmunogenicidad después de la segunda dosis. Y también se buscó qué tan segura y qué tan bien tolerada estaba siendo esta comparada con el grupo control de 16 a 25 años y se dijo, sí, es suficientemente segura. Con esto se arrancan las fases 1, 2 y 3 en estudios para otras estratificaciones de edades y también a partir de marzo se arranca la estratificación para las cortes de 5 a 11 años, de 2 a 4 años y de 6 meses a 2 años, planeado para 2 dosis con una diferencia de 21 días entre cada dosis. Y aquí lo que se está buscando es cuál es la dosis de núcleo más adecuada que dé la suficiente inmunogenicidad. A partir del 23 de agosto del 2021, la FDA dijo, la vacuna BioNTech Pfizer cumple con todas las características que debe tener una vacuna y es declarada como una vacuna contra el COVID-19 formal para mayores de 16 años. Y la vacuna, su nombre ya bautizada, es la Comirnaty y esto abre otras posibilidades sobre la aplicación de esta vacuna de manera libre, pero bueno, hay todavía unas restricciones que más adelante vamos a conocer esas historias. En Estados Unidos también el estudio de Moderna también tiene sus fases 1, 2 y 3, porque esta no está autorizada para menores de 12 años, aunque también recibió una autorización por FDA por emergencia. Sin embargo, ellos también están corriendo sus fases 1, 2 y 3 para las estratificaciones de 6 a 11 años, de 2 a 5 años y de 6 meses a 2 años. Como tienen la misma plataforma que la Pfizer, pues no tienen tanto problema en ese sentido de características técnicas. Pero bueno, vamos a ver cómo les van esos grupos de niños estudiados. Y les comentaba que especial mención tiene Uruguay porque ellos a partir de junio empezaron a vacunar a niños de 12 años a 17 años. Es el único país en Latinoamérica que ya está teniendo esa vacunación y están reportando una cobertura a este momento casi del 50%. Cuando nos preguntamos, esta vacuna, sí, estas vacunas que tenemos, sí pueden ser seguras, sí pueden ser efectivas contra las nuevas variantes, pues la respuesta nos la da este estudio muy bonito en la cual el grupo de revisores pusieron a competir 2 grupos de estudio para diferentes variantes, la variante alfa y la variante delta, y pusieron a competir 2 biológicos, la Pfizer y la Astra. Y cuando midieron que con una dosis de Pfizer para la variante Delta tenía una efectividad de 47.5% y cuando se aplicaba la segunda dosis, esta efectividad subía a 93.7%. Para
la condición de la protección para la variante Delta, vieron que con una dosis de la Pfizer tenía una efectividad de 35.6 y con la segunda dosis se iba al 88% de efectividad. ¿Qué pasaba con la Astra? Con una dosis de Astra daba una efectividad de 48.7 para la variante alfa y 74.5 para la variante alfa en la segunda dosis. ¿Qué pasa con la variante Delta? Una dosis de Astra daba una efectividad de 30%, dos dosis, 67%. Y esto se queda uno pensando, ¿cuál quieres que te pongan? Definitivamente esto es para que nos pongamos a pensar. Y no solamente que me pongan cualquiera. Cualquiera va a tener un efecto, pero no cualquiera va a tener el efecto que tú deseas. Entonces, cuando medimos de eficacia efectividad contra la enfermedad de infección de cualquier característica, los revisores dicen que tienen una protección conservada contra enfermedades graves y que hay una posible protección reducida contra la enfermedad sintomática o la infección, definiendo como la infección aquel que se le hace una prueba de PCR, sale positiva pero no tiene síntomas. Y la enfermedad sintomática que puede ser leve, moderada, grave, y por supuesto que la grave la que representa una hospitalización con atenciones más complejas. Para la enfermedad grave, cuando lo estratifican, ¿qué tanto está teniendo una reducción la eficacia-efectividad? Pues tiene una de 10% y disminuye la neutralización hasta 2 veces. Para la enfermedad sintomática, las características, dependiendo de qué tipo de vacuna pueda recibir, hay una reducción de la efectividad, eficacia de 10 hasta 30% y la neutralización reduce de 2 hasta 10 veces dependiendo del tipo de biológico que usted pueda recibir. La otra parte es, ¿qué tanto protege contra la infección? Si hay una reducción, si hay una protección, pero la reducción de efectividad, eficacia es a menos de 20% y la reducción de la neutralización se va hasta 5. Así que la neutralización completa de la vacuna sí se ve comprometida para futuras exposiciones. Ahora, con toda esta información, ¿cómo está el proyecto de prevención de COVID en las escuelas? Bueno, pues en Estados Unidos vieron brotes de COVID-19 vinculados a los campamentos de verano, específicamente en lugares como Texas, Illinois, Florida, Missouri, Kansas, y esto las autoridades sanitarias lo asociaron como una prevista de lo que puede ocurrir en el próximo año escolar si no se ponen a trabajar en las condiciones de cómo iban a regresar, porque estaban considerando que en el 2020 no había evidencia de transmisión fecal, no había evidencia de transmisión vertical de madre a hijo y estaba limitada la evidencia de transmisión vía sanguínea o por tejido. Pero lo que sí es seguro es que el SARS-CoV-2 es principalmente una enfermedad respiratoria porque de esa manera nos contagiamos. Entonces, teniendo esa previsión, teniendo esta información, las autoridades sanitarias en Estados Unidos se ponen a considerar la forma en cómo se van a transportar los niños, y esto también nosotros tenemos que considerarlo, cómo se van a transportar los niños a su escuela, cómo van a convivir cuando van a llegar, cuando van a salir, cómo conviven adentro de la escuela, cómo conviven en el momento de los alimentos, cómo conviven en el momento del juego, en la interacción social dichosa, y cómo conviven cuando van a hacer deportes. Entonces, la Academia Americana de Pediatría dice que es fundamental utilizar la ciencia y los datos para orientar las decisiones, porque los objetivos son mitigar, aunque no eliminar, el riesgo. Y esto es debido a que la transmisión escolar, sí es real, refleja, pero ellos dicen que no impulsa la transmisión comunitaria. Así que se tienen que tomar las medidas necesarias para limitar la propagación comunitaria de esta enfermedad para garantizar que no nada más que las escuelas permanezcan abiertas, sino que sean seguras para los estudiantes. De tal manera que todas las personas elegibles deben recibir su vacuna contra COVID-19. Y estos son personal que labora y estudiantes. Y por supuesto, las personas con las que conviven en casa, pues sus adultos, los familiares, los padres. Y esto es porque se tiene que poner, dice la Academia Americana de Pediatría, los recursos de la vacunación adecuados y al alcance y que sean disponibles y accesibles a toda la población elegible para vacunación. Todos los niños mayores de 2 años y todo el personal tiene que utilizar mascarilla en todo momento, así que debe de haber un enmascaramiento universal.
Esto nos pone en perspectiva que preferentemente, si es posible, niños de menos de 2 años no tienen por qué salir de su casa. Sin embargo, sabemos que tenemos características sociales demográficas que esto no es tan fácil porque algunos padres, lamentablemente, tanto papá como mamá, tienen que trabajar y se apoyan de guarderías. Y esto nos pone a pensar. Tienen que tener todo el tiempo su mascarilla la población que no es elegible para vacunación. Pero nada más que estamos hablando de Estados Unidos y hay que considerar que ahí están vacunando a partir de los 12 años. Y los que no están vacunados contra COVID tienen que tener todo el tiempo su mascarilla. La otra parte es que definitivamente la Academia Americana de Pediatría aboga firmemente porque todas las consideraciones políticas para los planes escolares con respecto a evitar esta infección deben de comenzar con el objetivo de mantener a los estudiantes seguros. Y si están seguros, físicamente podrán estar presentes en la escuela. ¿Por qué? Porque sí es importante el aprendizaje en persona. Aunque los adultos tenemos otra forma de ver, los adolescentes tienen una forma de ver o aprender, los niños definitivamente necesitan la interacción social con otro individuo. Y si es de su edad, si es de sus compañeros, si es de sus amigos, de sus maestros, de sus padres, pues mejor. La Academia Americana de Pediatría se apoya con las guías que dice la CDC para hacer esta prevención y tener este proyecto K12 de regreso a la escuela. Y lo más importante es la promoción a la vacunación. Todas las poblaciones elegibles para vacunación que se vacunen. El uso correcto y constante de la mascarilla, el distanciamiento físico, las pruebas para detección, identificar rápidamente casos. Pero fíjense, aquí vuelvo a insistir, ¿qué tipo de prueba? Aquí muy pronto va a salir seguramente un reporte en donde nos van a decir que las pruebas de antígeno no son lo suficientemente sensibles para poder identificar a aquel individuo que tiene la enfermedad y que por fuerza tiene que hacerse la PCR. Pero este es objetivo para identificar rápidamente los casos y poderlos aislar y poderlos protegerlos y vigilar, así como a grupos o brotes. La ventilación de los espacios donde tienen que estar, los lavados de manos cuando sea oportuno, o el aseo de manos para cuando sea oportuno, y la etiqueta respiratoria, porque recuerden, es un virus respiratorio. Definitivamente, si esta persona está enfermita, tiene que quedarse en casa y corroborar si está presente o no la infección para que se puedan evitar la propagación. O sea, hay que aprender en ese sentido. Es muy difícil que las autoridades sanitarias puedan hacer un rastreo adecuado, pero si nosotros sabemos que yo estuve en tal lugar, tal lugar, tal lugar, por conciencia social se tiene que comentar y esto no es de vergüenza, porque los padres cuando se les dice que su hijo tiene COVID, no lo aceptan, se resisten. Y el problema de esa resistencia es que no se toman las decisiones adecuadas para proteger a los que los están rodeando. Y sí, la limpieza y la desinfección es importante, pero esto no sirve si no hay esto. ¿Qué hay en México? Pues en Coahuila, desde el día 23 de agosto, ya regresaron a la escuela. Y yo espero que todos los padres hayan leído esta guía de regreso responsable y ordenado a la escuela que sale por parte de la Secretaría de Educación Pública y de Salud trabajando en conjunto y realmente es una guía operativa para que podamos saber cómo podemos lograr en nuestro conjunto social no solamente los maestros, no solamente los directivos, sino los padres como tal, para que se involucren, cómo pueden lograr que estos momentos claves de preparación, días previos, primer día, primer semana y resto del ciclo escolar, se pueda llevar con éxito y que podamos contener las posibles brotes que puedan existir. Porque recuerden, los niños menores de 18 años aquí en México no están vacunados. En Oaxaca, vean ustedes, este es el panorama, pero hay que tomarlo con cierta reserva porque son casos estimados. Y esto es algo que nos tiene que llenar de orgullo porque un grupo de compañeros médicos, mi aplauso, mi reconocimiento y mi admiración para ellos, son los únicos que han puesto una postura y una información a comunidad social. Aquí lo pongo en la descripción, que fue desde las redes. Y ellos insisten, al igual que los otros organismos nacionales, internacionales, la ventilación de los espacios físicos donde los niños tengan que estar o los adultos tengan que estar, el uso adecuado de los cubrebocas, mantener una distancia social y la vacunación de las poblaciones elegibles. Indispensable. De lo contrario, no lo vamos a lograr. No vamos a lograr no solo regresar a la escuela, sino no vamos a lograr más adelante contener este problema que nos está aplastando. Así que, hincapié
en la mascarilla facial, que esté correctamente colocada y siempre puesta, que no sean de vinilo, que no tengan válvulas expiratorias y sobre todo, no porque se vayan con N95 a la escuela, va a ser mejor, porque estos son respiradores específicos para personas que realmente lo necesitan y que están trabajando con los pacientes que lamentablemente los requieren de sus cuidados. Insistir en las áreas ventiladas. Está bien claramente demostrado la forma y distribución de espacios cerrados y cómo se distribuye el virus. Ha habido las propuestas de los monitores de CO2. Esta es una clasificación de qué tan concentrado puede estar el ambiente con CO2 y lo que representa de distribución de virus, solo que hay una cosa muy específica. No todos los monitores de CO2 que venden en Internet son efectivos. Comparados con los equipos control que tienen los profesionales para medir la concentración de gases, vi hoy una nota lamentable que están vendiendo así como pan caliente detectores de CO2 a 2,000, 3,000 pesos. La realidad es que un detector de gases anda entre los 8,000. Y esto es para que nos pongamos atención. Hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos y hay gente que vende esperanza. Lo correcto es tener áreas bien ventiladas y si en las posibilidades está comprar un buen detector de CO2, adelante. ¿Por qué tanta insistencia? Porque la verdad es que la enfermedad por COVID, sea asintomática, leve, moderada o grave, va a dejar secuelas. Y este trabajo está espectacular en donde reportan los datos de lesión post-COVID después el grupo más, la corte más larga llevada, 1 año. Entonces es impresionante que gente a 1 año siga teniendo fatiga, siga teniendo dolor de cabeza, siga teniendo anosmia, siga teniendo polimea, siga teniendo dolor articular, siga teniendo disnea, siga teniendo pérdida de la memoria, siga teniendo pérdida del cabello. O sea, el impacto de daño que da este virus, recuerden, es un virus citopático. Célula que infecta, célula que destruye. Y la capacidad de reparación de nuestro cuerpo es impresionante, pero no lo puede hacer todo. Y lamentablemente los receptores específicos que tiene para la proteína Spike están en un montón de lugares. Entonces, por eso entendemos que no solamente afecta al pulmoncito, sino que afecta a muchos órganos, lamentablemente. Entonces, si podemos hacer todo lo posible para que no nos enfermemos de esta cosa, será lo mejor. Pero para estas alturas, los que nos dedicamos a ver pacientes estamos bien contaminados. Y si tuvimos una oportunidad de haber recibido una vacuna, ¡uf! ¡Qué buena onda! Pero ahora, como vimos, no porque te hayas vacunado significa que los anticuerpos que tienes van a ser lo suficientemente con cobertura. Así que ahora, con toda esta información, pues tenemos que decidir. Y tenemos que decidir y cada quien tendrá que hacer su decisión. Pero esto no se trata para entrar en la paranoia o entrar en el terror. Yo concluyo que los niños corren el mismo riesgo que un adulto de enfermarse, aunque aparentemente su tasa es relativamente más baja. Pero recuerden, en Estados Unidos andan rondando los 25% de los casos totales. Y los niños sí son una fuente potencial de transmisión. Y recuerden que la R0 de los niños se llegó a identificar hasta en 8. Y que los niños, sí, definitivamente regresan y tienen que regresar a la escuela por un montón de razones. Pero yo les pido si pueden abogar por sus niños que sean vacunados, porque es la única forma que podemos tratar de ayudar y modificar las variables que están facilitando que exista mucha distribución de esta enfermedad. Definitivamente la variante Delta es una, pero hay posibilidad de nuevas variantes y estas nos amenazan a todos. Así que el regreso a la escuela se puede lograr a través, sí, de la vacunación de poblaciones pediátricas elegibles. Recuerden, la inmunidad de rebaño solamente se logra con el 83% de cobertura. Y ojo, 30% son menores de 18 años. Necesitamos mantener las medidas de enmascaramiento, distancia social, higiene y, por supuesto, cuando estemos con otras personas, tenemos que estar en ambientes lo mejor ventilados posibles. Si yo sé que yo estoy enfermo, yo necesito tener mi conciencia social
para informar a las personas con las cuales estuve en contacto y poderles decir, oigan, vigilen sus datos, vigilen que ustedes estén bien, porque si llegan a tener cierta presencia de ciertos síntomas, no se espanten, simplemente estén más alertas y vigilen cómo se comportan. Pidan asesoría, acudan a consulta, pidan una valoración médica, porque eso nos puede ayudar y poner en perspectiva de qué es lo que nos espera. Así que, antes de decir que esto es muy fácil de decidir, la realidad es que existe un conflicto ético de salud y un conflicto ético social. Hay conflictos de intereses y hay intereses en conflicto. Y lejos de que estemos jalando para uno o para otro, tenemos que dialogar y saber toda esa información para que podamos decidir. Porque es un hecho, el próximo 30 de agosto los niños regresan a la escuela. Pero vean, esta es una película súper churrísima, horrible. Pero aquí me llamó la atención esto. El virus COVID-23 ha mutado. O sea, ¿qué nos espera? Recuerden que la realidad supera la ficción. Y si nosotros no mantenemos por lo menos esto con nuestros niños que no están vacunados, no lo vamos a lograr. Aquí nos falta para este niño, yo espero muy pronto poner aquí la fotografía de un niño recibiendo su vacuna, no porque esté amparado, sino porque ya existe un plan de inmunización para ellos. De verdad les agradezco muchísimo su atención, muchísimas gracias por su paciencia, espero no haberlos cansado con tanta información y yo creo que es momento de que dialoguemos, de que pongamos en perspectiva y sobre todo que podamos seguir protegiendo a nuestras familias, porque yo creo que esto lo necesitamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante. Así es, doctor Freddy Roque, es un tema que nos interesa a todos, fue muy importante su ponencia, pero también es importante la participación de los compañeros. Si alguno tiene alguna duda, tiene algún comentario, puede abrir su pantalla o activar el icono del audio para hacer la pregunta directamente. O bien hacerlo a través del chat que estamos leyendo ahorita en estos momentos, pero si alguien quiere abrir directamente su icono, lo puede hacer con toda confianza. Estamos recibiendo muchas felicitaciones para el doctor Freddy Roque. Gracias, felicidades a ustedes que aguantaron todo. Así es. Por acá vamos a ver si, como les comentaba, si hay alguien que desea hacer la pregunta con toda libertad. Aquí hay una pregunta, doctor. Dice, ¿y en niños menores de 2 años que no se pueden vacunar y tampoco pueden usar mascarilla? ¿Y cómo padres tengan la necesidad de llevarlo a guardería? ¿Cuáles son los cuidados? Ay, el problema aquí es lo siguiente. Sí pueden utilizar mascarilla, la bronca es que se la dejen. Esto es de entrenamiento. Los niños son súper maravillosos y son más responsables, por así decirlo, y más cooperadores que los adultos. Y yo lo digo por la experiencia de mi sobrino. Él tiene 1 año, 4 meses y cuando ve que vamos a salir, no sé, al patio de la casa, él de inmediato se pone su cubreboca. Entonces, esto es actitud de enseñanza. Si nosotros en todo ese tiempo que estuvimos con los chicos no los enseñamos a utilizar correctamente el cubrebocas, no los enseñamos a protegerse para estornudado, para toser, no les enseñamos a limpiarse, lavarse o desinfectarse las manos, la verdad es que perdimos el tiempo. Los niños pequeños no les recomiendan que se tenga cubreboca porque no se lo dejan y porque solamente se contaminan. Y recuerden, se contaminan con las manos. Por esa razón es ponerse el cubreboca y por favor ya no se toque la cara. Y si a los niños le ponen mascarilla, una máscara pues de vinil o de acrílico o de algún otro tipo de material. Ahorita estaba leyendo Sí, está grabada, ¿no? un reporte en que esos espacios muertos realmente concentran más el CO2 que la mascarilla. Y recuerden que la mascarilla es para evitar que mi saliva les llegue a ustedes cuando yo les estoy hablando. Entonces, una recomendación importante es que cuando se sienten a comer, por favor, no hablen.
Más si alguien tiene sospecha de que puede estar enfermo, porque si no anda polulando toda su saliva por toda la sala o todo el sitio donde están comiendo y tienen que tener espacios tremendamente ventilados. Entonces, la pachanga con los niños cuando regresan a la escuela no es cuando estén en el saloncito, ¿eh? Es cuando se van a sentar a comer. Ahí va a ser el momento de mayor contaminación. Ay, por cierto, si se va a la guardería, híjole, es una cosa bien terrible porque lo único que se le puede ofrecer es limpieza de la mano y que todos los adultos tengan mascarilla. No hay de otra. Y que los espacios estén bien ventilados. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si me permita participar, doctora Alma. Claro que sí, doctor, adelante, en espera. Buenas noches, compañeros todos. Es grato poder encontrarnos nuevamente a través de este medio, compañeros médicos, compañeros asistentes. Efectivamente, antes del COVID ya existía una sobreprotección de todos los niños, ¿sí? Principalmente en las ciudades. Veíamos cómo a los niños se les llevaba arropados hasta la puerta de la escuela, en la intención de que los padres decían que no querían que sufrieran lo que sufrían los padres, ¿sí? Que no repitieran la historia estos pequeños. Y en esa tesitura volvimos antes del COVID a muchos niños lamentablemente mucho más débiles. ¿Qué está pasando hoy con el confinamiento? Lamentablemente, estos niños no han tenido esa relación con la naturaleza, con animales. Ventaja que veíamos muy por delante a los niños que vivían en las comunidades rurales, que vivían en ese contacto con la naturaleza antes del COVID, ¿sí? Y que veíamos cómo eran más fuertes ante los cambios bruscos de temperatura, que vivían incluso en contacto con animales, con naturaleza, y que incluso en estudios de sus heces de bebés, veíamos cómo contenían una microbiota mucho más abundante aquellos bebés que vivían en contacto con esta naturaleza, contrario a las ciudades. Entonces, bien, nos estamos olvidando de una parte muy importante que es el sistema inmunológico de los niños y adultos, ¿sí? Estos niños que hoy también tendríamos que prepararlos. Tuvimos 1 año y medio prácticamente y los medios de información nos han dicho sí, medidas agudas y está bien. Sin embargo, ¿qué hemos hecho para fortalecer a estos niños? Ya no hay más, ¿no? ¿Qué hemos hecho con estos niños y adultos para fortalecerlos en este confinamiento? Tirados en un sofá viendo Netflix, consumiendo lo que se les da a través de las transnacionales, a través de los centros comerciales, Oxxo, que nunca han cerrado, pues es ahí también tenemos que abocarnos, padres de familia, compañeros, para poder involucrar a los padres para que fortalezcamos ese sistema inmunológico, independientemente de las medidas que se han hablado hasta el cansancio el día de hoy y que se han hablado durante todo este año y medio. Tenemos que no olvidarnos de esa parte de la cual los vertebrados tenemos 450 millones de años del sistema inmunológico y fortalecerlo. A la par de todas las medidas, no estoy en contra de ello. Sin embargo, también fortalecerlos. O contrario a ello, vamos a regresar a niños muy enfermizos. ¿Por qué? Porque no han tenido contacto con esa microbiota, con esa naturaleza, con esas plantas, con los animales. Las casas en las que hoy habitamos son prácticamente pajareras, ¿sí? Tenemos departamentos de 2x2, 3x3 y ahí estamos viviendo hacinados sin ese contacto con la naturaleza. Entonces, deberíamos preparar a esos niños, sí, con estas medidas, pero también haciéndolos fuertes, sí, exponiéndolos a esa parte de microbiota que nos hemos olvidado. Sin embargo, hoy tenemos realmente cuartos estériles. ¿Y qué nos espera? Escuelas estériles en las cuales ya no tengan ese contacto con la microbiota y todo aquello que los fortalecía. Entonces, esa parte no debemos olvidarla, compañeros, para no volverlos aún más niños de cristal, como se les nombra hoy a las nuevas generaciones, puesto que los estamos haciendo mucho más débiles. Considero que esa sería una parte muy importante que debilitaría a los niños y que finalmente los haga mucho más enfermizos y que finalmente culparíamos al COVID, ¿sí? Puesto que un sistema inmunológico debilitado, como bien sabemos, es más propenso para poder complicarse, incluso no solamente contra esta, sino contra muchas enfermedades respiratorias ajenas al COVID, todas las que se puedan sumar. Ese es el peligro de regresar a los niños en condiciones no preparadas, que debía haber sido desde marzo en que se avisó de esta pandemia, pero hoy tenemos la oportunidad de médicos, padres de familias, de informar que evitemos esa sobreprotección y ayudarlos a ser más fuertes. Es cuanto, compañeros todos. Gracias. Buenas noches. Así es, doctor. Tenemos más preguntas, doctor Freddy. Sí, sí, digamos. Comentan, muchas gracias. Preguntan, muchas gracias, doctor Rosendo. Continuamos. Muchas gracias por los comentarios. Una pregunta
una pregunta, lo hacen, si mis hijos ya son diagnosticados alérgicos, ¿será impedimento para que sean vacunados? No, Es una pregunta. no tienen impedimento. La única condición de evitar la vacuna es alergia demostrada al polietilenglicol, pero no. Afortunadamente, de los chicos que han sido vacunados en Estados Unidos y en los reportes que han mostrado, es tremendamente bajísima la incidencia de respuestas alérgicas. Cuando esté la oportunidad de vacunarse, adelante, que se vacune, por favor. ¿Recomienda algún tipo de cubrebocas para los niños? Ay, esa es una pregunta tremenda. Miren, si ustedes prestan atención a su basura, se van a dar cuenta lo que generan. En realidad son los residuos. Es alarmante ver la cantidad de material que se va a destruir muy lentamente. Una propuesta que hace la CDC es que los niños lleven cubrebocas de tela. Recuerden que los cubrebocas no son para filtrar nada, son para detener la saliva que nosotros expulsamos cuando hablamos o cuando respiramos, que ahí se quede el vapor de agua. Y lo que recomiendan es que tengan cubrebocas de tela de algodón por lo menos de 3 capas. Y eso sí, que proteja desde el puente de la nariz hasta por debajo de la barbilla. Es muy fácil pedir cubrebocas de triple capa o NK, pero la realidad es que van a tener la misma función. El cubrebocas funciona siempre y cuando nos lo pongamos correctamente. Si traen la nariz de fuera, no sirve. Si la nariz está cubierta y nada más está descubierta la boca como una propuesta que hizo el Politécnico, la verdad que es una vacilada. No, hay algunas farmacéuticas, algunos productos que venden que se aplican en forma de spray en la nariz, que según para matar bichos y cuanta cosa, eso no sirve. Entonces, hay que considerar que el cubrebocas tiene objetivo de detener la saliva y partículas de saliva y de vapor de agua para que no llegue directamente al que está enfrente. Y eso sí, un cubrebocas de triple capa dura máximo 6 horas. Un NK sí dura todo un día y lo correcto es estar limpiando nuestros cubrebocas que sean de tela y que no se estén contaminando tan fácilmente y se tienen que quitar todos los días. Esto es como la camisa del uniforme. Hay niños que llevan el uniforme toda la semana el mismo pantalón y la camisita llegando a casa, taca, 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 le dan su enjuagada, se cuelga, ya se seca, se limpia y al día siguiente se va limpiecita. Entonces, fíjense qué hábitos se tienen que cambiar específicamente. Y el cubrebocas es una cosa importantísima porque es una de las estrategias importantes para tratar de proteger a los chicos. Ok. Una pregunta más. Dice, mi bebé tiene 1 año. Por necesidad requiero llevarlo a guardería. Inicia el 6 de septiembre. Por eso pregunto, ¿qué cuidados debo de tener para el bebé? Más bien para los padres, porque recuerden que el 80% de los niños se contaminaron y se contagiaron por los padres. Los adultos tenemos que cuidarnos como lo acabamos de decir. Y el niño, su alimentación, hidratación, facilitar que tenga una fisiología del sueño adecuada. Y recuerden, la socialización no se hace en la escuela, se hace en la casa. El humano se hace social con otro humano. Entonces, si nosotros no somos buenos humanos, no vamos a tener buenos humanitos. Así es, doctor. Buenas noches, doctor Alma, ¿me permiten? Claro que sí, adelante, doctor. Pues, doctor Freddy, mis felicitaciones por esta interesante conferencia. En estos tiempos en que están por regresar a clases, se regresa, no se regresa. Muy interesante realmente sobre los niños, ¿no? El Colegio Médico de Oaxaca, con sus recursos, sin patrocinios, inclusive de laboratorios y de facultades, hizo posible que esta plática llegara a sus socios. Me honra que esté usted socio del Colegio Médico. Posteriormente haremos ya un diploma por su participación y también esfuerzo también que haya dedicado a la doctora Alma, quien ha estado realmente muy atareada con estas plataformas. Mis felicitaciones de veras, doctor Freddy Roque,
Y un saludo a todos los socios del Colegio Médico y adelante. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos más Buenas preguntas, noches. doctor. ¿Alguien más desea? Directamente adelante, Sí, ¿eh? yo puedo Adelante. preguntar. Fierro. Claro que sí. Tengo levantada la mano, pero bueno, tengo dos preguntas. A lo mejor si podría responderlas el doctor. ¿Cuáles son Sí, las cómo no. predicciones respecto a si van a surgir más variantes del SARS-CoV-2 y qué factores propician el surgimiento de variantes? Y por último, a partir de lo que usted vio de la recomendación que da la OMS respecto a la guía de regreso a clases y también respecto a una encuesta que salió de la CENTE, en la cual, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la cual indica que las condiciones de las escuelas, más de la mitad de las escuelas, no carecen, digamos, de agua potable, de una infraestructura de salones adecuada, digamos, con esta de ventilación y capacidad de distanciamiento social para evitar enfermedades, para evitar el contagio de la COVID-19. ¿Usted recomienda el regreso a clases bajo estas condiciones? Con todo esto que he dicho, en la cual dice que el esquema de vacunación para los niños debe ser que representan el 36% para alcanzar la inmunidad del rebaño, que es del 83%. Yo tenía el dato del 60%, pero creo que es del 83%. ¿Usted recomienda, si la vacunación de los niños, con las condiciones de las escuelas y bajo las indicaciones de la OMS, usted recomienda el regreso a clases? Como le indica el doctor que dice CT224, el doctor Rodén Avendaño, creo que se llama por ahí. Ok. Sí. Mire, hay 4 cosas para que lo hablemos desde el punto de vista operacional. 4 variables que facilitan que este problema siga. Una, que no podemos modificar, es el virus. El virus, por su propia naturaleza, va a mutar. ¿Y de qué depende que mute? Que sean diferentes personas que se enfermen. Entonces, la posibilidad de cambiar es equivalente al número de habitantes humanos que existen y de los otras especies de animales que puedan ser hospederos de este virus. Fíjese, ¿eh? O sea, ¿cuántas variantes puede haber? Imagínense, pero no todas las mutaciones van a representar una variante de interés y una variante de preocupación, que eso es lo más importante. Eso es para tratar de tener una perspectiva para las personas que no son médicos o que para no utilizar un lenguaje tan técnico. Entonces, ¿cuánta posibilidad de que haya más variantes de preocupación? Sí hay. ¿Cuándo se van a presentar? No le puedo decir, porque se presentan dependiendo del grado de dispersión de contagiosidad. Entonces, cada vez que existe mayor cantidad de contagio, ese virus entra, que es de variante Delta, a una sola huésped y ahí empieza a replicarse, y en su replicación, el virus, si no se decodifica correctamente su RNA, cambia. Y hay que considerar que las pares de bases que están descritas son un montón. Entonces, para no confundir a las personas con términos técnicos científicos, el virus continuamente cambia y estos cambios son equivalentes a la cantidad de huéspedes que pueda tener. La otra parte, esa es una variable que no podemos cambiar. Siguiente variable que sí podemos cambiar, distribución humana. ¿Qué tanto yo me quedo en un solo sitio y no me ando moviendo por todas partes? ¿Y qué tanto yo no estoy teniendo contacto con otras personas? Si yo me llego a infectar, y fíjense, este término es muy importante, infectar, pero no tengo cuadro clínico, yo estoy en mi cuerpo replicando al virus, pero no estoy representando un cuadro clínico evidente. Y como no tengo cuadro clínico evidente, ando muy campante por la vida en la calle sin cubrebocas. ¿Y esto qué representa? Que yo cuando hablo, cuando interactúo, escupo involuntariamente. Y voy a contaminar al de enfrente que muy campantemente
está sin cubrebocas. Entonces, esa es la forma en cómo nos contagiamos y esa es la forma en cómo se dispersa el problema. Siguiente variable que sí podemos controlar, vacuna. En la distribución mundial, para irnos de lo más grandote a lo más pequeño, la distribución mundial de vacunas es completamente dispareja y como ustedes vieron, mientras que en México se aplican diferentes tipos de vacunas, en ciertos grupos sociales se utilizan solamente específicamente ciertos tipos de vacunas. ¿Cuál es el problema? Que las plataformas y las tecnologías no son iguales, no son equivalentes. Y lamentablemente no es lo mismo recibir una vacuna de cierta tecnología que otra tecnología. La oportunidad de protegerse con una vacuna versus otra vacuna es infinita y si no fuera esto, la Unión Europea le permitiera entrar a cualquier persona siempre y cuando ya estuviera vacunada a su territorio. Pero ellos dicen, no, yo ya no quiero que entren más personas contagiadas con otros tipos de posibles variantes a mi territorio. Porque ese es el problema. La distribución de este virus la hace el humano por la interconectividad que tenemos en este momento. Somos una globalización. Si no lo podemos entender así, estamos perdidos. Siguiente variable. Medidas de contención social. Y aquí participa el cubreboca, el lavado de manos, el distanciamiento social. Y aquí no todos vamos a tener las mismas oportunidades de utilizar, por ejemplo, agua y jabón, pero sí podemos tener alcohol gel. Estoy tratando de ser propositivo para que esto no parezca un escenario terrible. Sí puedo tener alcohol gel. No puedo comprar cubrebocas NK, pero sí puedo hacerme un cubreboca de 3 capas de algodón y tengo 7. Uno para cada momento que voy a estar en interacción con la persona y se lava. Si yo me siento un poco mal con los datos clínicos que acabamos de platicar, que son tremendamente confusorias, porque esto también lo provoca el dengue y nosotros tenemos dengue. ¿Y saben cuántos pacientes he visto con dengue? Un montón. Y que esta persona de pilón se enferma de COVID, ya es mala suerte. Entonces, lamentablemente el cuadro clínico no va a ser solamente distinguible para algunas personas, pero ya sabemos que si te duele la cabeza, te duele la garganta, tienes fiebre y te sientes mal, tienes COVID porque la curva de dispersión es muy alta. Si nosotros no controlamos estas variables, difícilmente podemos tener una interacción social tan abrumadora. Y ponen como pretexto, es que este cuate se fue a la playa, es que estos cuates no salen de la plaza. Sí, pero esos son un grupo social irresponsable. Eso tenemos que considerar, que hay grupos sociales irresponsables. Y no porque ellos sean irresponsables, yo también voy a caer en ese juego. Ahora, yo por eso les decía, esta toma de decisiones es un conflicto de interés. Un conflicto de interés social y un conflicto de interés médico. Yo tengo la oportunidad de enseñarle a mis hijos a leer, escribir, lo más básico de la primaria. Puedo agarrar el libro de secundaria y sentarme con ellos y ponérmelos al tiro. Si yo apago el internet, se acabó el Netflix, se acabó, y yo no tengo Netflix en mi casa. ¿Me explico? Utilizo internet desde mi oficina porque es el único sitio donde tengo internet para trabajar. El internet es una herramienta de trabajo. Los límites los ponemos los padres, no el de enfrente. Si yo quiero socializar con mi hijo, tengo que hablar con él, leerle y pedirle que me lea, intercambiar opiniones sobre lo que estamos leyendo y sobre lo que estamos viendo. Construir un humano es tremendamente complejo y no hay fórmula secreta. Yo creo que regresar a clases, si no modificamos las variables que acabo de decir, 4 variables importantísimas. No puedo cambiar al virus, no puedo evitar que cambie, pero sí puedo cambiar la variable de vacunación, sí puedo cambiar la variable de dispersión del humano, sí puedo cambiar la variable de protección personal. Si estas variables no se cumplen,
vamos a estar en desventaja. Yo deseo que muy pronto nos den la muy buena noticia desde las personas que toman las decisiones, que la oportunidad para vacunar a niños de 12 años en adelante esté en puerta. Yo así lo deseo, yo así lo abogo. Que los niños se puedan vacunar no porque estén amparados, sino porque ya está la oportunidad. Ya está en puerta la oportunidad y la decisión. Porque ustedes no la pueden comprar. Yo no la puedo comprar. Pero no todos tienen la oportunidad de irse a Estados Unidos a vacunar a sus hijos. No todas las personas tienen la oportunidad de sentarse con sus hijos y repasar verdaderamente. Es más fácil darle a un niño un celular para que se entretenga. ¿Por qué? Porque a mí no me enseñaron a ser padre. Yo sé un poco de los niños porque soy pediatra, pero a veces me falta saber también muchas cosas. Es un tema difícil. Espero haberle ayudado a responder las preguntas. Solamente faltó decir, en su opinión, así. Pues ¿Recomienda simple. regresar a clases? Pues no, claro que no. Es muy Gracias. simple. Gracias a usted. Bueno, tenemos también levantando la mano el doctor Filiberto Cruz Vicente, el neumólogo, por favor. Adelante, doctor Filiberto. Buenas noches. Nada más dos consideraciones. Estoy de acuerdo con la postura del doctor Freddy sobre de que tenemos que convivir con este virus y cómo convivimos, pues bajo todo lo que ya aprendimos en este año, ¿no? Todo lo que él ya comentó, pero hay una situación que el doctor Roque sabe más que nadie sobre la inmunidad, sobre la inmunidad aprendida o inmunidad entrenada, ¿no? Esta parte, en cierta forma, como seres humanos, nos ayuda a enfrentar los virus para que tengamos una mayor inmunidad. Acá en este caso, como nos estamos protegiendo de este virus, no sé si pudiera afectarse esta parte de esta inmunidad, doctor Roque. Nada más esa es la pregunta que tenía para usted. Claro. Miren, ustedes se han preguntado por qué el dengue, cada vez que nos enfermamos una nueva vez, nos va peor. Es muy simple. No es nada más por los tipos de variables. Es porque existe un fenómeno de enfermedad facilitada por anticuerpos. Muy posible más adelante va a salir un reporte sobre los efectos adversos asociados a la vacuna con AstraZeneca. Esto es porque a los muchachos le está dando unos datos clínicos de respuesta posterior a la vacuna. Si ustedes han tenido la oportunidad de convivir con jóvenes que recibieron la vacuna, les va espantoso. Horrible, ¿eh? Horrible. Y eso no pasó con los adultos. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento todos hemos tenido contacto con el virus salvaje. Y es una buena intención porque desde el punto de vista académico, para que podamos entender cómo funciona el sistema inmune va a hacer su chamba de reconocimiento y va a tratar de tener una adaptación. Pero si no monta una adecuada respuesta adaptativa, el anticuerpo va a facilitar la entrada al virus. Y literalmente lo va a tomar de la manita, lo va a opsonizar, lo va a identificar y le va a decir a la célula presentadora de antígeno que monta la respuesta de inflamación primaria de adaptación. Va a decir, mira, ya nos lo volvimos a encontrar y se prende durísimo para tratar de destruirlo. Entonces, la tecnología que tiene Pfizer o Moderna definitivamente no es la misma que tiene las que son de vector. Y no es lo mismo la de vector un rhesus de mono, la de vector humano, la que tiene un vector de un adenovirus, o sea, son diferentes tecnologías. Todos, la gran mayoría de los que vemos pacientes ya hemos tenido contacto con el virus salvaje. Y lamentablemente, y esta es una mala noticia, aquel individuo que dice que se enfermó levemente de COVID
la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tiene no es efectiva. Así que por esa razón, nada más por contacto por virus salvaje, tiene la posibilidad de enfermar nuevamente por COVID y lo estamos viendo. O sea, el tiempo nos da las respuestas a estas preguntas. Y de pilón, si le apostamos nada más a la inmunidad innata, híjole, es una apuesta bien temeraria. Y les voy a decir por qué. Porque en base a los reportes que vieron del SARS original, vieron que estas personas, cuando se enfermaron del COVID, a estos les fue terrible. Y el reporte que hicieron fue que tenían una enfermedad asociada a facilitación por anticuerpos, que es lo que acabo de describir. Entonces, la adaptación del sistema inmune no es completa para el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la proteína Spike se adapta a un receptor específico que tiene otras funciones y hay un mimetismo molecular para anticuerpos. O sea, esto a nivel molecular es tremendamente complejo y trato de hacerlo más fácilmente entendible. Las personas que se enferman gravemente por virus SARS-CoV-2 son las que hacen anticuerpos más efectivos. Pero fíjense, el costo que hay que pagar para tener anticuerpos más efectivos es tremendamente alto. Esto no es como la varicela, en donde hacían las fiestas de varicela para que, órale, chamaquito, ya de una vez que te dé varicela y ya nos quitamos de este problema. No, no ocurre así. Con la característica de este virus, no ocurre así. La adaptación inmunológica no está comportándose como clásicamente lo describen los libros. Y ese es un gran problema. Si esto fuera, de verdad que las primeras personas que se enfermaron hubieran contenido la infección y no se sale de ahí el brote como fue con el virus SARS-CoV-1. Pero este fue muy diferente. Está siendo diferente. Yo abogo porque las personas se vacunen y tengan una oportunidad de una protección diferente. Si hay oportunidad de que no se enfermen de este virus, de verdad que no se pierden de nada. Así es. Tenemos otra pregunta más, doctor. Dice si un niño con antecedentes de Guillain-Barré puede recibir la vacuna, ya que se ha visto que algunas vacunas se han relacionado con este síndrome. Sí, incluso la vacuna de influenza está relacionada con virus de Guillain-Barré. Bueno, no con el virus de Guillain-Barré, perdón, eso es un error, con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Aquí viene la segunda parte de la explicación que di previamente. El Guillain-Barré es una inflamación de la raíz nerviosa porque se presentan autoanticuerpos contra la vaina de mielina. ¿Y de dónde salieron estos autoanticuerpos? De un mimetismo molecular por proceso proinflamatorio. Voy a agarrar el modelo de la vacuna de la influenza para que lo podamos entender mejor. Tanto la vacuna de la influenza como la vacuna de COVID no son capaces de producir enfermedad como tal. Lo que provocan es una respuesta de inflamación muy importante para que el mecanismo de adaptación celular se pueda llevar a cabo y se produzcan anticuerpos. El problema es que cuando se genera esta respuesta de inflamación puede ser tan violenta que pueden producir anticuerpos contra nuestro propio cuerpo. Y eso es un porcentaje muy pequeñito. Y eso mismo también se observa en la enfermedad por virus salvaje. Entonces, como hay inflamación muy intensa, esto que estamos viendo de la inflamación, la dichosa cascada proinflamatoria de la tormenta de citocinas, es porque la enfermedad se salió de control. El proceso infeccioso con el virus se está replicando tanto y el sistema inmunológico se vuelve lo más violento posible para tratar de proteger al huésped y lo termina dañando. Entonces, yo me pongo la vacuna, la que ustedes quieran, sea de varicela, sea de influenza, sea de COVID, y puedo tener el riesgo de presentar un evento adverso asociado a la vacuna con la presencia de síndrome de Guillain-Barré, sí.
sí lo puedo presentar. ¿En qué porcentaje? De 5 a 10 por cada 100,000. ¿En dónde se vio eso? En poblaciones caucásicas. Ah, yo soy mestizo. Pues tendrás tu riesgo porque por ahí anda el gen recesivo. Entonces es un volado. ¿Pero qué prefiero? ¿Correr el riesgo a que me dé la enfermedad? Corro el riesgo. Y eso está claramente definido. Sí, por completo. Sí, así es. Otra pregunta más, dicen, ante un posible regreso presencial con la población de niños con capacidades diferentes, en específico con trastorno autista o síndrome de Down, ¿qué medidas me recomiendan ya que difícilmente toleran un cubrebocas, careta, etcétera? Aquí se aplica la protección de rebaño. Si nosotros nos protegemos, protegemos al de enfrente. Recuerden que la protección de rebaño no solamente se logra por vacuna, también se logra por enfermedad, ¿eh? Si en un pueblito de 100 personas se enfermaron 90, 10 ya difícilmente se van a enfermar. Si de 100 personas usan cubrebocas, 10 difícilmente se van a enfermar. Entonces, por esa razón, los que somos un poquito conscientes, con mucha empatía, porque aquí en este tipo de enfermedad se necesita empatía. Tengo empatía, tengo responsabilidad social. Si yo me cuido, cuido al de enfrente. Y si este niño, por sus propias características, por sus propias limitaciones, no puede utilizar una mascarilla facial, la voy a ocupar yo. Así. Ok. Compañeros, si tienen alguna otra pregunta antes de terminar, porque tenemos más felicitaciones, doctor Freddy Roque. Tiene muchas felicitaciones. Inclusive las felicitaciones son para ustedes, porque están aquí interesados en conocer. Yo aprendo mucho cuando se hacen estas preguntas, porque me da curiosidad y pregunto más y me pregunto más. Así es, doctor. Pues estamos dando por terminada ya la sesión, el tiempo, podemos extendernos mucho más, yo creo. Sin embargo, el tiempo también es oro para todos los demás, vamos a tener que terminarlo, pero también existen las preguntas de los compañeros en relación a si es posible compartir su ponencia a los compañeros médicos que lo soliciten. Sí, claro, sí. Por lo que entiendo, se grabó la plática. Si ustedes lo ponen en plataforma, adelante. Esto es información para que todas las personas que puedan lo vean. Este es un punto de vista. Traté de traer lo más información que nos puede ayudar a tomar decisiones, lo más reciente. Esto cambia todos los días. Yo todos los días estoy revisando algunos parámetros que me ayudan a tomar decisiones, porque a fin de cuentas, mis pacientes me preguntan y procuro ser lo más objetivo posible para poder ayudarles a tomar decisiones, no solamente con esto, sino con otras cosas. Pero también me pongo en perspectiva de yo qué haría si tengo que tomar una decisión así, y no es fácil. Entiendo que no es fácil. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia, y a todos los compañeros por permitirnos escuchar esta ponencia. Pues muchas gracias y tenemos muy buenas noches a todos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Luego. Buenas noches. Nos siguen solicitando, ¿verdad, doctor? Nos siguen solicitando compartir su ponencia. Les voy a comentar, compañeros, que si
que si los compañeros desean que la ponencia les llegue a sus correos, les voy a pedir como favor que a mi chat personal o a mi número de teléfono celular enviar sus datos, su nombre y su cédula para que yo pueda enviar la ponencia. Simplemente con el puro nombre, no hay ningún problema, pero sí es importante saber si son médicos para que una ponencia médica que es importante saberlo para dirigirnos correctamente a ustedes. Pues muchas gracias entonces. Buenas noches. Que tenga muy buenas noches. Igualmente, doctor Freddy, qué excelente ponencia, ¿eh? Gracias. Tenemos mucho más, pero bueno, creo que ya estamos terminando. El obvio de tiempo siempre nos come. Gracias, muchas gracias. Bueno, bye. Hasta luego entonces. Bye, doctor. Realizar la reunión.